La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Nueva parada en la aventura festivalera de este otoño. Ya está en marcha la Seminci en Valladolid con la inauguración de Polvo Serán, el musical de Carlos Márquez Marcet con Ángela Molina y Alfredo Castro. Una película que habla sobre el suicidio asistido, la dependencia y el amor, algo que comparte con el gran estreno de esta semana en cines, La habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Además, ya tenemos Goya de Honor, repasamos el resto de novedades y también las series que no te puedes perder. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Pedro Almodóvar estrena La habitación de al lado, El flamante león de oro, una película en inglés con Tilda Swinton y Julianne Moore que habla de la vida y la muerte, pero sobre todo de acompañar a los demás. These are for you. You are a darling. And I brought you a couple of books. Oh, thank you. Almodóvar centra nuestro programa de hoy. El director estuvo en Nueva York y recibía el premio Donostia en San Sebastián por una carrera en la que ha cambiado el cine español. Creo que este oficio es el mejor del mundo y que merecía la pena que yo me entregara a él sin limitaciones. Más que nunca el cine es mi vida y mi vida no tiene sentido sin el cine. Hay más cine español que no teme a radiografiar la historia política reciente, concretamente el zaplanismo. Lo hace Valenciana, una película sobre la amistad, sobre una época, los 90, y sobre una forma de hacer política y periodismo en riesgo de regresar. ¿Tú sabes lo que les hace falta a los valencianos? A ver. Recuperar el orgullo. El amor propio. Coño, que se ha montado una fiesta en todo el país y no nos han dejado ni un trocito del pastel. Por si Valenciana no da suficiente terror, hay cine de género como Smile 2, una secuela que nos adentra en los peligros de una gira de una estrella del pop. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar... Luis. También revisamos el último estreno de Netflix, El hombre que amaba los platillos voladores, una mirada a un fenómeno televisivo, un tipo que cazaba ovnis en la Argentina de los 80 y al que interpreta Leonardo Sbaraglia. Deberíamos animarnos a contar aquello que la gente fantasea secretamente que algún día suceda. Y en televisión tenemos estreno español. Querer es la serie de Alauda Ruiz de Azúa, donde la directora indaga en la cuestión del consentimiento dentro del matrimonio con Nagore Aramburu y Pedro Casablanca. Irse de esa manera. Es mejor así, porque esta mañana he denunciado a tu aita en una comisaría. ¿Cómo que la has denunciado? Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Si hay tempestad habrá calma, volver a sentir el fuego. Vivir como si fuera juego, con ese entusiasmo canalla. Veremos entonces si calla, como animal compungido. Entre cerros perdidos, el miedo que todo lo de todos los calabozos de los que me he visto presa, ninguno no viste reja, sinuosos los antojos van moldeando mis gozos, como barro fresco y frágil, como en un estado febril, ando medio hipnotizada por el brillo anonadada, porque caer es tan fácil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Ya está en cines la nueva película de Pedro Almodóvar. En unos minutos hablamos de ella, porque estamos en Valladolid, en la Seminci, y hay muchas novedades esta semana. Por ejemplo, ya hemos conocido el Goya de Honor de este año. José Manuel Romero, ¿qué tal? Un Goya de Honor joven. Aitana Sánchez Gijón recogerá el premio después de 40 años de carrera. Una premiada, como decíamos, joven, con 55 años, pero que lleva trabajando con los grandes directores de nuestro cine a lo largo de su carrera. Fernando Fernán Gómez, Vigas Lunas, Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, Pilar Miró. Ha trabajado también fuera de nuestro país y sigue siendo una de las actrices más importantes del cine español, con muchos proyectos por delante. Cuando era joven no me imaginaba nada, solamente deseaba ser actriz, deseaba eso como nada en el mundo, o sea, además era una certeza. Que me salió bien, tuve la suerte de que me saliera bien, porque podría no haber salido, como a tantos compañeros o tantos actores jóvenes que no consiguen hacerse camino en esto, ¿no? Pero yo tuve esa suerte, ¿no? Cuando me decían en Hollywood, que me llevaron a conocer a todas, ¿no? A todos los estudios, me sacaban 15 guiones y me decían, ¿con quién quieres trabajar? Y yo les miraba y yo no me creía nada. Yo decía, ¿cómo que con quién quiero trabajar?
Hay una película con Harrison Ford, digo, pues sí, con Harrison, claro, quiero trabajar. O sea, ¿qué me estáis contando? Me parecía todo como una gran mentira divertidísima, pero yo no me creía nada. Se va perfilando pues la temporada de premios y lo que no descansan son los festivales. La Seminci en Valladolid ha tenido una inauguración por todo lo alto con Polvo serán, la nueva película de Carlos Marqués Marcet. El cineasta catalán, autor de títulos como 10.000 kilómetros o Los días que vendrán, da un salto en su carrera con un musical sobre la muerte, el amor y la dependencia que protagonizan Ángela Molina y Alfredo Castro. Estás hablando un poco de cómo pensar, cómo poner en escena el final de ti mismo, que es tan extraño, no es ni siquiera triste. Intentar hablar de eso, faltan las palabras, ¿no? Y la música realmente, como se ven todas las tradiciones también, si te pones a estudiar cualquier cultura, hay siempre la relación entre la música y la muerte siempre están súper unidas, ¿no? Siempre, y una cosa, viendo muchos documentales sobre procesos de muerte asistida en Suiza, siempre salía una y otra vez el elemento al final de escuchar música, de estar con la música. Y de alguna manera, trabajando, fuimos elaborando esta cosa de que la música nos permitiese intentar captar algo, intentar poner en imágenes y en sonidos eso tan abstracto, ¿no? Una propuesta original con música de María Arnal y la danza contemporánea de La Veronal es uno de los títulos españoles en competición en este festival, pero también pasarán por aquí Marcol con Salve María, Marta Nieto con su debut con La mitad de Ana o Javier Rebollo con El la alcoba del sultán. Además, en Valladolid se verán títulos de otros festivales como La cocina, La tutoría del nieto de Berman o La esperada de Brutalist. Os iremos contando todo desde aquí en nuestras redes sociales y en nuestra página web, pero ahora sí vamos con el gran evento de este fin de semana en cines. Descubrí que el cine, las películas, mostraban una realidad que a mí me parecía más real que la que yo vivía en el pueblo. Y que desde luego yo preferiría vivir en esa realidad, tener acceso a ella. No sabía cómo, era un niño. Mamá, hay 2 cromos. Ay, deja los cromos ahora, hijo, vamos a comer. Liv Taylor y Robert Taylor. ¿Tú crees que son hermanos? Pues supongo. El cine me lo ha dado todo, mucho más de lo que yo podía imaginar. Para mí el cine es una bendición o una maldición. No intuyo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. He pensado, cómo no, en el día que me fallen las ideas, el físico o mi propia mente. Cuando todo me falle, en caso de que llegue ese día, que espero que no, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo. Pero incluso a eso estoy dispuesto, porque la alternativa es el vacío. No pongas esa cara de narrador, ¿eh? No quiero que pongas nada de esto en tus películas. No me gusta que salgan mis vecinas. No me gusta la autoficción. Hagamos lo posible porque las grandes tragedias, el dolor cotidiano, la incomprensión, la mentira, la falta de empatía, la injusticia social, el odio, todo lo negativo imaginable, hagamos que pertenezca a la ficción y que la vida real transcurra de un modo justo, en paz y muy entretenida por las ficciones que solo existirán en nuestras pantallas. Pedro Almodóvar logró el León de Oro en Venecia, recogió el premio Donostia, ha estado en el Festival de Nueva York con su primera película en inglés, una historia sobre la amistad de 2 amigas ante la muerte. Tilda Swinton y Julianne Moore protagonizan La habitación de al lado. Dos temas profundamente almodovarianos centran La habitación de al lado, el nuevo film de Pedro Almodóvar y el primero de su carrera que ha rodado en inglés. Sabes que yo la escribí en español. Después ha pasado por 3 escritores americanos, donde han cambiado cosas y donde hay frases que no se pueden traducir en inglés. Porque en mis películas no sé, o sea, son en español, pero las frases no son exactamente igual que en la vida habitual. No lo son.
no habla la gente exactamente igual que ahí. Dos temas que el director ha ido tratando a lo largo de su filmografía, la amistad femenina y la relación con la muerte, y que ahora, en un punto importante en su carrera, a sus 74 años, le ayudan a dar un salto en su filmografía con una película contenida que combina el artificio con la naturalidad y que deja atrás el melodrama, aunque no la influencia de Douglas Sirk, uno de los referentes del director. La contención es algo que es como una tentación en la que he caído después de Julieta. De que, bueno, quiero decir, mis películas en los 80 y en los 90 han sido muy desbordantes de todos los sentidos, y me alegro mucho de ello, porque yo me he quedado como me he desfogado. Entonces no necesito desfogarme como Nicole Kidman a los 50, sino que ya desnudé, ya hice que follaran, ya fui explícito, fui ordinario, fui lo que tuve que ser en contra de quien se fuera, de quien me merecía la pena. Entonces, a partir de Julieta, y tal vez también muy imbuido por los relatos de Alice Munro, me exigía otro tono. Durante siglos la enemistad femenina ha dominado el relato del cine y de la literatura. Sin embargo, en la vida real, en los pueblos, en los barrios, las mujeres se han ayudado, se han defendido y se han cuidado. Y si hay un cineasta que ha cuestionado ese relato patriarcal es Pedro Almodóvar. Nos enseñó cómo las vecinas de Carmen Maura en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y las de Penélope Cruz en Volver se cubrían las espaldas. Necesito que me hagas un favor esta noche. Entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Por acompañarme hasta el río, abrir una zanja, enterrar el frigorífico y no hacer preguntas. ¡Ay, Dios mío! La amistad centra también la trama de esta adaptación libre de ¿Cuál es tu tormento?, novela de la escritora Sigrid Núñez, que está encantada con esta adaptación. I knew that he would make many changes because the cinema requires that and he would want to have his own vision. No es fácil, por cierto, la petición que le hace el personaje de Tilda Swinton al de Julianne Moore, acompañarla en los últimos días de su vida porque ha decidido poner fin a su enfermedad. No sé qué decirte. Espero que digas que sí. ¿Sí a qué? Ingrid y Marta son dos mujeres que trabajaron juntas en los 80 en una revista. Periodista de guerra una, escritora de autoficción la otra, han llegado a la madurez con trayectorias vitales y profesionales diferentes, por lo que cada una se relaciona de manera distinta con la vida y con la muerte. Ahora se encuentran de nuevo juntas ante la enfermedad de una de ellas. Hay una fuerza vital tremenda en las películas de Pedro, y eso es a lo que todos respondemos. Es casi como si pudieras escuchar los latidos del corazón de todos, y eso tiene que ver con lo que significa estar vivo. Estaba aterrorizada con este personaje, siempre he mirado la muerte desde la distancia, pero he aprendido a estar presente, a sentirme más viva igual que hace el personaje. Almodóvar habla del final de la vida, de la dignidad, de la muerte, de cómo sobrellevar una enfermedad como un cáncer. No es baladí que la escritora fuera la nuera de Susan Sontag, que teorizó sobre la enfermedad, en concreto sobre el cáncer, y cuyas tesis aparecen en boca del personaje de Tilda Swinton. El cáncer no es una lucha entre el paciente y la enfermedad. No hay héroes ni perdedores. He tenido el privilegio de poder apoyar a las personas en ese momento final de sus vidas. He escuchado demasiado esa idea tan manida que solo mueren los que luchan para evitarlo. De que si tienes cáncer tienes que luchar y ganar, y si enfermas pierdes la batalla. Es una tontería absoluta y es una falta de respeto. Es tan irrespetuoso y tan poco amable, diría que es sádico. Yo misma podría decir lo que dice mi personaje de manera literal. Detesto eso de que vas a crecer a través de la agonía. Esos últimos días los pasan en una casa en el bosque mientras el mundo sigue agonizando. Un concepto, el de una mujer que agoniza en un mundo desquiciado, le sirve al director para hablar de temas que le preocupan como ciudadano y que estaban además en la novela por boca de diferentes personajes, pero sobre todo en el de John Turturro: la crisis medioambiental, la crisis política, el individualismo atroz. Que en un momento de caos y de oscuridad, por llamarlo de un modo eufemístico, o sea, porque tenemos problemas muy serios. Los seres humanos, aquí hablo de uno que es la eutanasia, pero hay muchos más. Y hay dos guerras, de pronto, que no sabemos si se van a extender a algo más. Pues creo que en un mundo tan apocalíptico hay momentos para que, si no seamos felices, podamos hacer felices a los demás y podamos vivir con alivio lo que la vida nos depara, pero la vida en sí misma. O
sea, no nada especial, no un premio, la vida en sí misma. Hijo del Technicolor, Almodóvar utiliza los colores habituales de su cine, el rojo, el verde, el amarillo, en la ropa de las protagonistas, en las puertas de las casas, en los muebles. La estética es cada vez más estilizada y cuidada, como si quisiera darle luz y belleza también a la muerte. La amistad y el placer, sexual y visual, nos dice esta historia, son los únicos aliados para luchar contra el horror. No hay nada más democrático que el deseo, al menos en el cine de Pedro Almodóvar. Un placer que aparece en uno de los flashbacks, el de los carmelitas gays, con Raúl Arévalo y Juan Diego Botto, o también en el cine que ven las amigas en la casa, Buster Keaton, pero sobre todo dublineses. Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos. Para mí es muy importante la cita que es como una epifanía de los muertos, las 3 veces. Ahí al final es Julián la que recuerda cómo Tilda dijo esas maravillosas líneas y que coinciden con el final de The Dead de James Joyce, que a mí me emocionaron mucho cuando vi la película de Houston y me siguen emocionando mucho como Tilda lo dice en el hospital, lo dice viendo la película y después cuando Julián hace su propia adaptación de ese final y lo dice. Si hubiera que definir la habitación de al lado con una sola palabra, esta sería la contención, que solo es atravesada por los flashbacks que el director sitúa al comienzo del relato. Vemos a Vicky Luengo en uno de ellos, junto a un exveterano de la guerra de Vietnam, porque la guerra es una parte importante de esta película, momento que acerca al ser humano con la muerte. The room next door. We are all in the room next door. We're in the room next door to each other, but we're also, by the way, in the room next door to Ukraine, to Gaza, to Jerusalem, to the United States of America, to Syria, to Yemen. This is true. Nueva York es la ciudad que ha elegido Almodóvar para retratar la amistad de estas dos mujeres, en una película profundamente anglosajona que no renuncia a la idiosincrasia del director. La luz de una fotografía que firma Edu Grau, el color, el encuadre, la música de Alberto Iglesias, las tramas secundarias o la capacidad de citar a otros autores y a sí mismo. La película resuena a Julieta por la austeridad y porque también aquí hay una madre y una hija que tienen problemas para entenderse, pero sobre todo hable con ella, con esas tumbonas al sol donde se sientan las actrices, una escena que Almodóvar vincula con la pintura, con Gente al sol. Hay un cuadro de Louis Bourgeois, una mención a Dora Carrington y una fotografía de Cristina García Rodero, la cultura como uno de los grandes motores de la existencia que necesita de optimismo para seguir. Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada, significa que habrá ocurrido. Faulkner pidió valor cuando ganó el premio Nobel para volver a las viejas verdades universales. Temas como el amor, el honor, la piedad, el orgullo, la compasión o el sacrificio, sin los cuales un relato no duraría más que un día. Valores que Almodóvar ha sabido encauzar en una película contenida, quizá no perfecta, pero llena de belleza y de filosofía. Centra los estrenos de la semana, pero hay más películas, por ejemplo Valenciana, una valiente, política y emotiva mirada a un tiempo pasado, pero que amenaza con volver. Fueron los años del incipiente zaplanismo, donde el dinero mandaba y donde cambió toda una región, el País Valencià. Jordi Núñez dirige esta película, que cuenta con Fernando Guallar en el papel de un político que llegó con una moción de censura al poder en Benidorm y de ahí dio el salto a la Generalitat. También es un retrato de Canal Nou. Un reportaje de Helio Castro. Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por el cobro de mordidas tras la concesión de las ITV. La corrupción política que se vivió en la Comunidad Valenciana durante la década de los 90 sigue siendo noticia 24 años después. El escritor Jordi Casanova estrenó hace unos años una obra teatral que analizaba lo que ocurrió en la sociedad valenciana en esos años.
Ahora el director Jordi Núñez la ha convertido en película. Pronto vi la obra y hubo algo que me resonó muy fuerte porque tenía una mirada muy brillante y muy fresca sobre una época reciente de Valencia y aportaba una perspectiva nueva que le daba como una luz que revelaba cosas que yo no había visto contadas de esa manera. Entonces, y aparte había 3 personajes protagonistas que me parecían un terreno súper fértil para contar aquello que me emociona y que me interesa como cineasta. Entonces le dije a mi productor y fuimos a por ella. Valenciana es la historia de 3 mujeres, 3 jóvenes periodistas que comienzan su andadura profesional en 1992, el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. En Valencia se vive el final de la ruta del bacalao y el trauma que causó el crimen de las niñas de Alcácer. Justo con los crímenes de Alcácer y con las 3, representa muy bien lo que fue el miedo en la sociedad valenciana en ese momento, para las mujeres sobre todo, porque había una cosa del juicio constante a pues, cómo vas vestida, cómo sales a la calle, lo que te pasa, y la prensa tuvo que ver con eso también, con el miedo que sentían las mujeres, tanto... Y en los 3 personajes se ve como muy claro. Así nos lo contaba Conchi Espejo, una de las protagonistas del film, que interpreta a la asesora de comunicación de un político, un trasunto de Eduardo Zaplana, que llega a la presidencia de la comunidad autónoma. A ver, hay algunos flecos. Lo de la Ciudad de las Artes. Encargaremos algo nuevo, una ópera. Un zoo. ¡Ay, qué guay! Sí, que te agraden a ti los zoos, bonita. ¿No lo ves? Algo divertido, que traiga el turismo. Las otras 2 protagonistas del film son Tania Fortea, que interpreta a una periodista que trabaja en la Radio Televisión Pública Valenciana, y Ángela Cervantes, que da vida a una DJ que intenta abrirse paso en el mundo de la música. Fernando Guallar, por su parte, interpreta a ese político que detrás de una imagen impoluta y una sonrisa permanente oculta a un hombre obsesionado por el dinero y el poder. Encarna, ¿a ti qué te parecería dirigir la radio-televisión? Me encantaría. Tengo muchas ideas, ya lo sabes. Sí. Fernando Guallar. Pero es verdad que después rodando a veces me da un poco de pudor. A veces esto de no juzgues al personaje. Bueno, vale, no lo juzgues cuando estás actuando, pero cuando ya estás fuera, el juicio en ese caso era inevitable, ¿no? Porque yo mismo me sentía un total extraño y casi como que... Además, para más Inri, este personaje, como tantísimos políticos, actúan constantemente. O sea, lo que están haciendo casi es un personaje que está actuando para, bueno, pues en esa convención social en la que se encuentra y como tiene que agradar a todo el mundo y tal, son auténticos algunos, bueno, aparte de que en este caso es un narcisista patológico, pero evidentemente se adaptan muy bien al medio y sí, era la sensación como de estoy actuando a un tipo que está actuando constantemente. Valenciana, como dice el director Jordi Núñez, es una alegoría en la que se combina el drama, la crónica periodística y algo también de comedia de lo que pasó no solo en Valencia, sino en toda España a lo largo de los años 90. Bueno, yo creo que en ese momento de España y de Valencia se recoge como una alegoría perfecta de lo que es el paso a la edad adulta, las promesas que no se cumplen, la resaca de la felicidad del todo está por venir, cuando llegas, ¿y ahora qué? Entonces, creo que en ese momento después de los Juegos Olímpicos, con esa ruta del bacalao en decadencia, que había dejado de ser un espacio seguro para un personaje como Valeria, que empieza la película con un intento de violación. Hay como una cosa de que se convierte en una tierra quemada, que es que está también representado en los ciclos de los campos y que tiene un renacer también con los mismos ciclos de los campos. Entonces habla también a nivel íntimo de lo que les pasa a ellas y de su recorrido vital, y a la vez está hablando de una historia global y colectiva. El film también refleja la situación de la mujer en la política, en el mundo del periodismo y en la música. Abusos sexuales, trabajos precarios, un futuro incierto y con los políticos siempre invadiendo todos los espacios profesionales. Venga, un brindis por la directora de la radiotelevisión valenciana, coño. ¡Claro que por favor! 20% de audiencia, señores. Me tienes que traer más gente de la capital, eso sí. ¿Más? Sí. Si en el tómbola son todos madrileños. Pero luego vuelven a Madrid y hablan maravillas de Valencia. Una época de despilfarro, corrupción y de pérdida de ilusiones juveniles. Título de la película, Valenciana.
seguimos con reflexiones sobre la televisión. Si en Valencia tuvimos Canal Nou, en Argentina tuvieron también lo suyo. Lo muestra el director Diego Lerman en El hombre que amaba los platos voladores, el retrato de un famoso periodista que convirtió en noticia unos avistamientos de ovnis en su país, generando todo un revuelo mediático al respecto. Leonardo Sbaraglia interpreta a este personaje. En los últimos años, el cine ha intentado reflexionar sobre los límites de la mentira y la elasticidad de la verdad. O sea, decir mentiras y otra muy distinta es adornar un poquito la realidad. Y sobre el propio fanatismo de los medios de comunicación en una época en la que convergen las noticias falsas en redes sociales y el auge de la extrema derecha. La gente ya está harta que le hablen de paros, de economía, de problemas políticos. El asunto no es nuevo. Desde su propio nacimiento, el de la televisión y las imágenes, la tentación o el poder de moldear la realidad estaba ahí. El poder también de la propia ficción dentro del cine. O por el contrario. Deberíamos animarnos a contar aquello que la gente fantasea secretamente que algún día suceda. Esa línea de pensamiento le sirve al director argentino Diego Lerman para traer al presente una cómica historia basada en hechos reales sobre uno de los periodistas más populares de su país. Esto no es una biopic de José, tomamos sí algunas notas, algunas referencias biográficas, pero no intenta contar su vida, sino hacer y ficcionalizar de manera también arbitraria algo del recorrido. Obviamente, siendo investigación en la creación del personaje, la referencia era José, una figura popular, muy popular en Argentina. En El hombre que amaba los platos voladores recupera la figura de José de Cer, famoso reportero de la televisión argentina de los años 80, que, aburrido de las noticias serias, emprende un viaje hacia la localidad de La Candelaria, en la provincia de Córdoba, para seguir unos extraños fenómenos que dos desconocidos le habían propuesto investigar. Que tal vez no estamos solos en esta galaxia. Y si así fuera, podríamos convivir en armonía. Y allí que se va este periodista megalómano dispuesto a todo para captar la atención del público en tiempos, como los de ahora, de dura competencia televisiva. Y hemos recorrido y recogido información de gente del lugar. Vamos a seguir hablando a lo largo de estos días en esta aventura periodística sin precedentes en la televisión argentina. A De Cer le acompaña su inseparable cámara, conocido como Chango, un Sancho detrás de un Quijote que lo sigue en todas sus locuras por cuevas, cerros y minas. Estamos muy emocionados. De ahí que en Argentina se popularizara aquello de... Seguime, Changuito. Diego Lerman va de la mano de uno de los grandes intérpretes del cine argentino, Leonardo Sbaraglia, que aquí, con su pelo platino, es tanto un explorador inquieto y lunático como un reportero cara dura en busca de éxito. Un regalo de la película y un regalo de la posibilidad de interpretar a un personaje tan, como decís vosotros, variopinto, no sé, como tú dices, ¿no? Como con tantas facetas, es cierto, ¿no? Porque tiene mucho de ternura, de gracia, de fábula, de cantamañana, tipo que va encontrando los resortes para poder enfrentarse quizás mejor a ese misterio. Bajo esas capas de comedia y la anécdota de un tipo que le hizo creer a la gente lo que él quería creer, El hombre que amaba los platos voladores habla de los procesos del cine y de la propia ficción. Debe ser como un creador de ficción, encontrándose ahí en medio de la montaña, teniendo que crear historias para sacar tantas notas por semana y teniendo que atrapar a su audiencia y con la gente del pueblo armando como una puesta en escena y escribiendo sus propios guiones y peleando por sus recursos. Nada muy diferente a lo que hace un director, ¿no?, de cine. También habla de las ficciones que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir y de la necesidad de creer. Después estaba el lugar de las creencias también, que me parece que es un lugar que está de fondo, en qué creemos y en qué no, qué elegimos creer, algo que atraviesa la humanidad desde hace miles y miles de años, desde su historia, diferentes culturas traducida en formas de, no sé, religión, dioses monoteístas, politeístas, brujería, lo que quieras, pero es algo que está en las sociedades de la humanidad desde siempre. Y por supuesto, de cómo el capitalismo monetiza todo esto, en este caso intentando que ese pueblo sea un foco turístico de fenómenos paranormales. Dicen que es el centro de atención y de atracción
para los objetos voladores no identificados. En la película está esa aventura lunática, megalómana y a la vez sanadora, y también resuena hoy el manejo de la información en los medios de comunicación y cómo se puede deformar, retorcer y moldear la realidad en pos del espectáculo o intereses económicos o políticos. Y ya con eso te destruyen, y con mis mismas palabras, no me tienen que cambiar una palabra. Y sin embargo manipulan esa información de tal manera que te pueden destruir. Y eso es lo que le llega a la gente. Y eso es lo preocupante, porque abres la boca y es un suicidio. Una historia esperpéntica que entabla ese diálogo con el presente, pero que como película no va más, salvo por la interpretación de Leonardo Sbaraglia. A veces pienso que sos un genio, a veces pienso que sos un boludo. Puede ser esa dicotomía, esa contradicción. ¿Qué? ¡Que tenga! ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Demostrar que se juegue por ti, que vas a conseguir, que no ves capaz de darte las cosas que yo te di. Que venga, ¿para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti, que vas a conseguir, que no ves capaz de darte las cosas que yo te di. A esa de ti dile tú que venga. Y por último tenemos Terror, la secuela de Smile, una historia terrorífica en honor a la gira de una estrella del pop femenino. Nos lo cuenta Mica Cilindro. Con Halloween a la vuelta de la esquina, las carteleras de los cines se llenan de películas de miedo. La primera en llegar es Smile 2, la secuela del ente demoníaco que se mete en la mente de sus víctimas haciéndolas presenciar suicidios con una sonrisa de lo más retorcida. Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli? ¿Del instituto? Fui a su apartamento. Y al llegar, empezó a sonreírme. En esta segunda parte vemos el día a día de una estrella del pop mundial, interpretado por Naomi Scott, que vuelve a los escenarios tras un año de parón por una tragedia familiar. La cantante comienza a experimentar sucesos terroríficos e inexplicables que los demás achacan a su estrés postraumático o a una recaída con las drogas. Sky, cálmate. ¡No! Y vuelve a salir ahí. No permitiré que esa cosa me utilice. ¿Cómo lo detenemos? Primero hay que matarte a ti. ¿Qué? Al igual que la primera parte, el guionista y director de la película es Parker Finn, que rescata escenas de la película anterior que gustó al público para multiplicarlas y hacerlas todavía más retorcidas. Una mezcla de terror y mucho gore contada desde la solitaria vida de alguien que siempre está rodeada de multitud de personas. El cine en la SER con Pepa Blanes. En televisión ya se ha estrenado una de las series españolas de este año. Querer es la primera serie de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, que reflexiona sobre el consentimiento y el juicio social al que se enfrentan las mujeres que denuncian agresiones sexuales. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, es una miniserie de 4 capítulos escrita y dirigida por Alauda, con Nagore Aramburu y Pedro Casablanc como cónyuges de un matrimonio de 30 años, detrás del cual se esconde una continua situación de violencia y violación continuadas. Después de la acusación del personaje de Nagore, se inicia un proceso judicial y familiar en el que sus hijos, interpretados por Miguel Bernardo e Iván Pellicer, tendrán también que tomar partido. Aitor, yo no lo he denunciado por gritarme. Porque nunca te ha pegado. Nunca te ha pegado, mamá. Entonces, concretamente,
¿Qué has puesto en la denuncia? Ama. No hace falta que digas nada, sino... Joder, John, es tu Aita, por favor. También es tu ama. No la dejas ni hablar, ni la escuchas, ni nada. Que te calles, John, que estás en mi casa y no tienes, te aseguro, ni idea de lo que significa esto. Por violación. Después de alzarse con el Goya Dirección Nobel por 5 lobitos, Alauda Ruiz de Azúa firma los guiones de esta serie junto a Eduard Solá y Julia de Paz. En Querer aborda sin efectismos cuestiones como el consentimiento en pareja, la masculinidad tóxica y las herencias familiares en una de las series del año. Hemos hablado con la creadora sobre su aprendizaje durante el proceso creativo. Pero algo que fue importante para mí aprender fue que es algo como específico de la violencia sexual dentro de una pareja, ¿no? Que es la dificultad para identificarla, para ser capaz de contarte que la persona igual que quieres o que has querido, que ha sido tu marido, tu pareja, un novio, un amigo con el que tienes un vínculo afectivo, pueda ser tu agresor, ¿no? Y como muchas veces esa violencia sexual de alguna manera se sofistica o no es tan evidente, ¿no? Para aligerar, ya se ha estrenado en Apple TV Plus la segunda temporada de Terapia sin filtro, la comedia protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel, de los creadores de Ted Lasso. Más sesiones de terapia poco convencionales en las que el protagonista rompe las reglas de la educación y la ética para decirles a los pacientes lo que piensa realmente de ellos. Te doy toda la información porque necesito que me digas que no la he cagado con mis pacientes. No la has cagado. Gracias, Paul. A partir de ahora, ¿por qué no le das una oportunidad a la terapia convencional? Al menos hasta que el juicio se haya acabado. Sí. Prueba a ser normal. Terminamos el cine en la SER, gracias José Manuel Romero, Julia García y Mica Cilindro, y lo hacemos con Almodóvar de nuevo, porque escuchar escenas de sus películas siempre es un momento feliz. Nos vamos con Todo sobre mi madre, película que le dio el Oscar, un momento que repitió también con Hablé con ella y que esperemos podamos volver a ver este año. Adiós. Empecé a escribir cuando tenía 8 años. ¿Lo ves? No soy el único. Entonces no sabía que me había encadenado de por vida a un noble pero implacable amo. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Es como para que se te quiten las ganas de escribir. No seas bruta. Es un prefacio maravilloso. El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.